les decía, vamos a hablar este día de las generalidades de las pruebas serológicas en banco de sangre. Los objetivos para la clase es que ustedes sean capaces de definir y clasificar el virus de inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, sífilis y enfermedad de Chagas, además de conocer las generalidades sobre su mecanismo de transmisión. También que sean capaces de identificar las principales metodologías utilizadas en el laboratorio clínico para el procesamiento de pruebas serológicas en el banco de sangre y además que conozcan los algoritmos diagnósticos utilizados para las pruebas serológicas en los tamizajes de donantes de sangre. Bien, voy a partir con una pregunta. ¿Quiénes están en banco de sangre en este momento en su rotación? Yoli. Perdón, pero si me dice su nombre. Ana Sofía. Ana Sofía, vale, Sofía está en el banco de sangre. ¿En qué banco de sangre está usted, Sofía? Maternidad. Perfecto, muy bien. Entonces, con base a ¿quién más está? Bueno, banco de sangre Rosales no. Bloom, ¿quién está en el hospital Bloom? Bueno, para ir avanzando voy a iniciar así. Bien, hay que definir qué es un banco de sangre. Un banco de sangre es aquel lugar donde se desarrollan procedimientos o procesos de alta complejidad que van a partir desde la selección de donantes hasta los últimos pasos del procesamiento de todo. Bueno, mejor dicho, desde la captación de donantes, luego entrevista, extracción y todo el procesamiento que conlleva las unidades de sangre completa, que son las que se extraen. ¿Cuál es el objetivo de un banco de sangre? Sofía, a usted, por la percepción que tiene de sus prácticas en el banco de sangre, ¿cuál cree que es el objetivo, el fin último de todas las actividades que se desarrollan en el banco de sangre? Bueno, Lick, yo considero de que un objetivo fundamental es que cuando ya a un paciente se le va a colocar en una transfusión, digamos, se le una unidad de sangre, asegurándote que esa sangre vaya completamente estéril, por decirlo así, y que no contenga algún tipo de virus, que no contenga bacterias. Es por eso de que se le hacen diferentes pruebas, como puede ser virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, Chagas, etcétera. Ok, muchas gracias, Sofía. Excelente respuesta. Así es. El objetivo del banco de sangre es poder proveer de unidades de sangre que sean seguras. Seguras y, como bien decía Sofía, que estas unidades le causen un sentido beneficioso al paciente y no que vaya a complicar más su estado de salud. Recuerden que una transfusión sanguínea tiene un gran número de implicaciones. No es recomendable su uso como recetar un medicamento, ¿verdad? En esos casos siempre es importante que el médico aborde de otra forma el cuadro clínico que tiene el paciente y ver como última opción una posible transfusión. Eso en una terapia, en estados de emergencia, como por ejemplo accidentes, donde hay hemorragias, entonces en ese caso sí no hay que meditarlo mucho, pero en el caso de un abordaje terapéutico sí es necesario abordarlo desde otros aspectos para que la transfusión sea lo último que se vaya a hacer. ¿Por qué? Recuerden que es prácticamente el trasplante de un tejido, la sangre es un tejido y por tanto pueden desencadenarse una serie de reacciones inmunológicas que pueden comprometer el estado de salud del paciente, sobre todo si la extracción y todo el fraccionamiento y todo el procesamiento de esas unidades no se ha hecho de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que manejamos como esquema de trabajo en un banco de sangre? Primero, y no menos importante, la recepción o captación de donantes.
Es importante concientizar a las personas que hacen la donación respecto al compromiso que están adquiriendo y de la responsabilidad que le puede decir usted con toda seguridad, la responsabilidad legal que también implica. ¿Cómo puedo yo enfatizar esta responsabilidad legal que va a tener el donante en la entrevista? Recuerden que la entrevista, lo vamos a hablar así rápido, la entrevista es algo confidencial en la que usted debe brindar confianza al donante para que sea lo más sincero posible con usted y que usted pueda identificar posibles conductas de riesgo que se vean directamente relacionadas con la obtención de una sangre que no sea segura. Por tanto, eso no va a cumplir con el objetivo que tiene previsto todo banco de sangre, que es obtener unidades de sangre seguras. Posteriormente pasamos a la extracción. En el caso de la extracción, aquí cae lo que dice Sofía. Hay que garantizar que las unidades que vamos a recolectar no solamente tengan un tamizaje serológico negativo, sino también a través de los controles de calidad microbiológicos que les podamos hacer a las unidades, glóbulos rojos, plaquetas, plasmas frescos, críos precipitados. Entonces, eso nos va a permitir resguardar la integridad de estos hemocomponentes, garantizando la esterilidad al momento de la extracción. ¿Y cómo lo hago yo? A través de la asepsia, ¿verdad? De limpiar el área puncional, ya sea de un solo paso, que ya hay una técnica de un solo paso de asepsia, o en el caso que es la que practican en el Hospital Bloom, que es de 4 pasos. Entonces, es de valorar, ¿verdad? Y si la técnica nos ha funcionado obteniendo resultados de los controles microbiológicos negativos, quiere decir que estoy trabajando de forma correcta. Entonces, estoy cumpliendo con el objetivo del banco de sangre. Ahora, no finaliza ahí. Posterior a la extracción, caemos en estas 3 categorías, que es la unidad de sangre completa recién extraída va a pasar a sufrir el proceso de fraccionamiento, donde ahí pueden ocurrir una serie de fenómenos que pueden garantizar la calidad o perjudicar y comprometer la calidad de esos hemocomponentes que voy a obtener. Además, también esas unidades que yo obtengo, vamos a partir de la idea que en la extracción nosotros obtenemos 2 tubos sanguíneos, que son los que nos van a permitir un tubo de sangre completa poder realizar las pruebas inmunohematológicas del donante, y por otra parte el tubo con suero nos va a permitir realizar el tamizaje serológico, que es donde nos vamos a enfocar en esta clase. Bueno, las generalidades por área y los cuidados y la finalidad de cada una, todas deben estar enfocadas a garantizar que lo que estamos obteniendo son hemocomponentes o hemoderivados de excelente calidad, que desde luego cumplen con esos estándares de calidad, pero además de eso están libres de cualquier patógeno que pueda comprometer la vida del posible receptor de esos hemocomponentes. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el tamizaje serológico. Ahora, el tamizaje serológico que nosotros realizamos en el banco de sangre, Sofía también mencionaba qué pruebas eran las que debíamos procesar. En nuestro país, los requerimientos técnicos administrativos por tipo de establecimiento, es decir, lo que comúnmente nosotros decimos el RTA, que es lo que nos permite esclarecer cuáles son los requisitos mínimos de cumplir un establecimiento, es decir, un laboratorio, para considerarse de X o Y nivel. El banco de sangre, ustedes saben de qué nivel se considera, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, dentro de los RTA. Es del 3, Lee. Muy bien, excelente. Es de nivel 3, así es. Entonces, dentro de los requisitos que los requerimientos técnicos nos establecen, dicen que un criterio o una
es un parámetro crítico, es decir, que sí o sí se debe cumplir, están las pruebas de tamizaje serológico que debo realizar a estas unidades de sangre que se extraigan en el banco de sangre. Siendo así, los de cumplimiento obligatorio son la serología para sífilis, las pruebas de VIH, se los escribí tal cual dice el RTA, que es por ELISA de cuarta generación. Se elaboró ese requerimiento, establecía que la última generación de pruebas o técnicas que se podían realizar eran ELISAs de cuarta generación. Entonces, serología para sífilis, pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y Chagas. Son las 5 pruebas que de forma obligatoria se deben realizar a las unidades de sangre recién extraídas, para que si al tener una serología negativa se puedan poner a disposición de los pacientes que requieran una transfusión, independientemente del hemocomponente del que estemos hablando. Entonces, también para su conocimiento les traigo acá que hay otro tipo de pruebas que se pueden realizar a las unidades de sangre. Estas pruebas vienen a sumar otro grado de calidad o de estandarización de la calidad de estas unidades que vienen a orientarnos que están libres totalmente de estos agentes. Por ejemplo, otra prueba que se debe agregar o se puede agregar, no es obligatoria, sino que lo sugiere los requerimientos, son o también la Asociación Americana de Bancos de Sangre, que es también la que rige todos estos estatutos que deben cumplir los bancos de sangre, enfocados en este caso a la serología, son los anticuerpos anticore para hepatitis B. Si no estoy mal, creo que Hospital Bloom lo hace. Y si no, estoy segura que el Hospital El Salvador sí realiza esta prueba, los anticuerpos para core, que van anticuerpos dirigidos a la fracción core del virus de la hepatitis B. Además, estos dos que les he colocado acá, esos sí no se hacen en el país, no hay ningún banco de sangre que los realice. Sin embargo, se está trabajando para poder incorporarlos, que son los anticuerpos contra citomegalovirus y la detección de anticuerpos frente al virus HTLV, que este es el virus de células linfotróficas humanas de tipo 1 y tipo 2. Se asocia sobre todo con un tipo de células de los glóbulos blancos a las que les denominan células vellosas o velludas. ¿Qué es lo que ocurre con estos? En el caso del citomegalovirus tiende a asociarse sobre todo con granulocitos y macrófagos. Y al igual el virus HTLV se asocia de igual manera con la línea blanca. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? De que en aquellos establecimientos de salud donde se haga una leucorreducción a través de la implementación de filtros para unidades de glóbulos rojos, entonces eso va a reducir la probabilidad de que estos virus contenidos intracelularmente de granulocitos, macrófagos o el resto de la línea blanca puedan ser transmitidos a un receptor. Entonces, por esa razón se sugiere de que no sea como de requerimiento crítico, obligatorio. Sin embargo, si un banco de sangre adopta estas pruebas, está garantizando que su sangre es casi en un 100% seguro, porque no lleva consigo remanentes de, por ejemplo, de estos virus, o en el caso de los anticuerpos para core, en aquellos donantes que no estén cursando la infección de forma aguda, sino que crónica, y se puedan pasar como unos falsos negativos con la serología para el antígeno de superficie de hepatitis B. Entonces, por esa razón, es de vital importancia poder incorporar otras pruebas a las unidades de sangre que se extraen en el banco de sangre para garantizar la calidad y la seguridad de esas unidades. Así también se sugiere que se incorpore otro tipo de pruebas, que ya son pruebas más sofisticadas, que hablamos sobre técnicas de amplificación de ácidos nucleicos para virus, por sus siglas NAT.
Estas permiten la detección de los ácidos nucleicos de virus, como por ejemplo virus del VIH, hepatitis B y hepatitis C. En el país, solamente el Hospital El Salvador tiene esta tecnología. Entonces, esto permite, con estas pruebas de amplificación, como está detectando directamente el contenido genético del virus, permite reducir los periodos de ventana. Por tanto, se beneficia al tenerlo como complementario de las pruebas serológicas y las pruebas moleculares. De forma general, les traigo este cuadro comparativo para que ustedes tengan la información respecto a cómo se define cada una de las infecciones que se intentan detectar en las unidades de sangre y las principales vías de transmisión. Siendo así que el virus de inmunodeficiencia humana se conoce que tiene una vía de transmisión principalmente sexual, sanguínea. Acá englobamos compartimiento de agujas o jeringas para el caso de las personas que utilizan drogas, o una transmisión vertical de madre a hijo a través del parto. Y en cada una de las categorías o en cada una de las pruebas o de las infecciones que les he representado acá, les pongo con asterisco la vía de transmisión transfusional. ¿Por qué? Porque a medida ha pasado el tiempo, se ha venido enriqueciendo todas estas pruebas que se pueden realizar a las unidades de sangre. Por tanto, disminuye potencialmente el riesgo de que a partir de una transfusión sanguínea alguien se pueda contagiar de alguna infección, como por ejemplo estas. Sobre todo si partimos de que todas las que están representadas acá, exceptuando Chagas, son por transmisión sexual. Por tanto, en el apartado de la entrevista que se le realiza al donante o al potencial donante o predonante, es importante que nosotros hagamos una indagación exhaustiva respecto a las conductas sexuales que pueden presentar estos donantes y que pueden representar unas conductas sexuales de riesgo. Por tanto, los expone a que estén más como más propensos a poder contraer cualquiera de estas infecciones, sobre todo las de origen viral, que son altamente infecciosas. Con respecto al Chagas, pues también, ¿verdad? Se asocia a que es una vía de transmisión de tipo transfusional, también oral, y de transmisión vectorial o transplacental. Me quiero detener acá. ¿Por qué creen ustedes que oral puede ser una forma de transmisión de la enfermedad de Chagas? ¿Por qué considerarían ustedes que podría ser oral una forma de transmisión de Chagas? Enrique, dígame, ¿por qué cree usted que podría ser una transmisión oral la enfermedad de Chagas? No está Enrique conectado. ¿O alguien que quiera responder la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, Lick? Sí, claro que sí. Yo les preguntaba, porque estamos viendo vías de transmisión y les hablaba, quería hacer énfasis respecto a por qué la vía de transmisión transfusional, se las pongo con asterisco, porque con las pruebas que se están realizando, pues reduce el riesgo potencial de adquirir una infección como esta a través de una transfusión. Entonces les decía que cuando estaba preparando la clase, a mí me llamó mucho la atención que el por qué la enfermedad de Chagas es una de las que incorpora una vía de transmisión de tipo oral. Entonces, no sé si ustedes se imaginan por qué puede ser que tras
la vía de transmisión oral se puede adquirir la enfermedad de Chagas, cuando todos sabemos, ¿verdad?, que es causada por el vector que es la triatoma inmediata. Pero ¿por qué se les ocurre a ustedes? Así es, Angie, muy bien, excelente. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque se maneja erróneamente para a veces que no se tiene como ese conocimiento claro de que la picadura de la chinche es la que nos causa la enfermedad de Chagas, cuando realmente no es así, sino que conocemos que el Trypanosoma cruzi va a entrar al torrente sanguíneo a través de una herida, ¿verdad?, que haya o que se genere una laceración en la piel que se genere, y los tripomastigotes metacíclicos que están en las heces de la chinche van a generar que encuentren una vía de entrada y por tanto van a entrar a sangre y todo. Entonces, lo mismo ocurre con alimentos contaminados, con materia fecal de la chinche que nosotros podamos ingerir y que estos van a migrar hacia el torrente sanguíneo para generar la formación de los tripomastigotes sanguíneos, que esos sí ya están exclusivamente en sangre. Entonces, por esa razón es que está aquí de vía oral. Y llama la atención porque en el caso de los virus, como las hepatitis, también se sabe, ¿verdad?, que puede haber una contaminación o una adquisición de la infección por vía oral, pero estamos hablando de virus. En cambio, en este caso en particular de la enfermedad de Chagas, quería dejarles esa aclaración. Igual con el caso de sífilis, ¿verdad?, que vamos a detectar en este caso la espiroqueta de Treponema pallidum, variedad pallidum, y que por lo general se asocia sobre todo con una adquisición de forma sexual o congénita, o en casos bien extremos, que desde el año 1969 ya no se detectan contagios de sífilis a través de transfusiones sanguíneas. Bien, ahora ya vimos como qué infecciones podemos detectar, bueno, qué pruebas son obligatorias, cuáles son sugeridas, qué es lo que estamos investigando en sí y cómo se puede transmitir. Ahora, vamos a correlacionar los tipos de ensayos químicos que se pueden desarrollar en el laboratorio para la detección de esas enfermedades en nuestras unidades de sangre. Entonces, los tipos de ensayos que podemos realizar detectan antígenos o anticuerpos o ambos. Podemos detectar, como les mencionaba, antígeno, por ejemplo, el antígeno de superficie de la hepatitis B, o podemos detectar el anticuerpo anticore de la hepatitis B, pero en estos casos son reactivos diferentes. Pero hay reactivos como, por ejemplo, para el VIH, que permiten detectar tanto antígenos como anticuerpos del virus. Ahora, ¿qué metodologías podemos utilizar? Bueno, tomar en cuenta sus limitaciones respecto a eso. Hay que tener claro que el reactivo que estamos utilizando, ¿qué es lo que me está detectando? Con base a eso, yo voy a poder establecer si puedo o no liberar esa unidad de unidad de sangre y ponerla a disposición. Los tipos de metodología que puedo utilizar son, en el caso de los inmunoensayos, podemos utilizar inmunoensayos enzimáticos de tipo ELISA. Veíamos que en el RTA describía ELISA de cuarta generación, pero ahora, al pasar el tiempo, se han implementado otros tipos de inmunoensayos. Por ejemplo, la quimioluminiscencia, que se abrevia con CLIA, por siglas en inglés, o la electroquimioluminiscencia ECLIA. Estas tres pruebas son las que en la actualidad los equipos automatizados que se tienen en los bancos de sangre permiten hacer este tipo de determinación. Tomen en cuenta que la quimia y la electroquimia son como variantes de ELISA, pero tienen componentes agregados que permiten que este tipo de pruebas sean más sensibles y más específicas. Además, en los tamizajes o en los algoritmos diagnósticos de las pruebas para serología de banco de sangre, se hace uso también de pruebas de aglutinación y pruebas de inmunocromatografía. La prueba de aglutinación que se realiza, ¿cuál es? ¿Alguien me puede mencionar?
¿qué prueba de aglutinación se realiza en las pruebas, en las áreas de serología o inmunología, que las podemos asociar con las pruebas que realizamos en los tamizajes de banco de sangre? ¿Alguien tiene una idea? La de VIH. Exacto, de lo que me decían, RPR, carbón, así es una prueba de aglutinación que utiliza partículas de carbón, excelente. De hecho, van a ver cuando veamos el algoritmo que siempre vamos a terminar en el RPR, que fue con la que se inició, que es una prueba no treponémica. Entonces, siempre vamos a terminar con esa prueba. Entonces, ya lo vamos a ver más a detalle, pero quería que tuvieran claro ahorita que esa es la prueba de aglutinación que realizamos. Y las pruebas inmunocromatográficas, acá les digo, pruebas rápidas que están las de VIH, pruebas rápidas de hepatitis, B y C, pruebas rápidas también hay para sífilis y pruebas rápidas para Chagas. Pero recuerden que estamos hablando en específico de tamizaje a donantes de sangre. Entonces, lógicamente necesitamos pruebas que sean altamente sensibles. Y pues las pruebas rápidas no tienen tanta sensibilidad como lo tendría una prueba, en todo caso, de electroquimioluminiscencia. Y pues otro tipo de pruebas que podemos realizar o ensayos químicos que podemos ejecutar en el banco de sangre son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, las NAP, que como ya describía brevemente, detecta el material genético ya sea de tipo ADN o ARN del agente infeccioso. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el virus del VIH tiene un tipo de ácido nucleico de tipo ARN. En cambio, el tipo de ácido nucleico de la hepatitis B son ADN. Entonces, estas pruebas me detectan cualquiera de los dos. Las características que deben cumplir sí o sí estas pruebas son sensibilidad y especificidad. Mayra, defíname sensibilidad en relación a las pruebas inmunológicas. ¿O alguien que quiera describir sensibilidad o especificidad? Así es, muy bien. Y por tanto, especificidad. Exacto, verdaderos positivos, verdaderos negativos. De hecho, en esta imagen se los quise representar de esa forma. ¿Por qué necesitamos que las pruebas sean altamente sensibles? Es la categoría que deben cumplir sí o sí, sin dudar. ¿Por qué? Porque necesitamos que detectemos verdaderamente a las personas que están enfermas. Porque no es lo mismo tener un falso negativo con alguien que está realmente enfermo a tener un falso negativo con alguien que no está enfermo. Por tanto, necesitamos que nuestras pruebas en banco de sangre y en todo, de ser posible, sean altamente sensibles. Sin embargo, la especificidad también es importante, pero recordemos que acá me va a detectar los verdaderos sanos, las personas que están negativas a esa infección, pero son igualmente importantes. Van a ver que la mayoría de pruebas van a ir variando en su grado de sensibilidad. Por tanto, permite que sean de mejor implementación en el tamizaje de banco de sangre. Y acá quiero enlazar esta idea con esta otra, que son los periodos de ventana. ¿Puede alguien definirme qué es un periodo de ventana en serología? ¿Qué se les ocurre que es un periodo de ventana? No sé si se refiere a, por ejemplo, que el virus no se, bueno, es en el microorganismo en general no se identifica, ya sea porque está en su fase de incubación o algo así. Sí, tiene la idea. Yo creo que sería como el tiempo
en el que se da la exposición al que se tarda en hacerse presente el microorganismo. Muy bien, excelente. ¿A qué nos referimos con periodo de ventana en serología? Nos referimos al tiempo en el que, desde el momento en el que se da la infección hasta el momento en el que son detectables los anticuerpos producidos por ese agente patológico. ¿Por qué es importante esta definición en las pruebas de tamizaje serológicos de banco de sangre? ¿Por qué? Yo les decía en esta que estas pruebas son de serología, pero recordemos que cada enfermedad tiene un periodo de ventana distinto. ¿Cuál es la desventaja? Que nosotros acá estamos haciendo pruebas serológicas. Es decir, en la mayoría de casos estamos detectando anticuerpos. Sin embargo, las pruebas de biología molecular o de amplificación de ácidos nucleicos permiten la detección del contenido o material genético, por tanto, del virus. Por tanto, acorta el periodo de ventana. Por tanto, no tengo que esperar tanto tiempo para poder detectar o que la prueba me salga positiva para poder identificar que ahí está presente el virus. No quiere decir que excluye totalmente el periodo de ventana en las pruebas NAT, no, sino que estas me pueden permitir, en un ejemplo, aceptar donantes no diferidos hasta un año. Por ejemplo, en el Hospital El Salvador se maneja que se pueden diferir donantes por 6 meses, por ejemplo, alguien que se haya realizado un tatuaje. ¿Por qué razón? Porque si esta persona se realizó un tatuaje en un lugar que no cumplía con las normas mínimas de bioseguridad, tal vez no esterilizaban el material cortopunzante que utilizara, o en los salones de belleza también, entonces puede que esta persona haya contraído una infección. Entonces me reduce el tiempo de periodo de ventana porque a los 6 meses yo ya puedo detectar la presencia del virus. Entonces ya me va a resultar una prueba NAT negativa con una serología, perdón, una prueba NAT positiva con una serología negativa, donde aquí fácilmente mi donante se iría como un falso negativo cuando realmente está positivo, por ponerles un ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con el periodo de ventana. Ahora vamos a ver de forma general acerca de cada una de estas 3 pruebas que les mencioné. ¿Por qué estas 3 pruebas? Porque la mayoría de equipos automatizados que se están utilizando en los bancos de sangre manejan estos principios o estos ensayos. Por ejemplo, las pruebas de ELISA, que son las que dieron origen a toda la automatización de las pruebas de serología para donantes. Este es un inmunoensayo ligado a enzimas que tiene una alta sensibilidad, está cercana al 100%. Esto va a depender, la sensibilidad o el grado de sensibilidad que tengan las pruebas de ELISA, ¿de qué va a depender? Del tipo de antígeno que se utilice. En este cuadro les traigo para cada generación de ELISA cuál es el tipo de antígeno que se utiliza para detectar un tipo específico de anticuerpo. Pueden notar acá, esa es la diferencia entre cada uno, el tipo de antígeno que se utiliza y cuál es la contraparte que vamos a detectar, en este caso el anticuerpo, que se detecta con cada una de esas generaciones de ELISA. Por ejemplo, en las ELISAs de primera generación, nosotros utilizamos un lisado viral proveniente de un cultivo, del VIH, y detectamos únicamente inmunoglobulina G. Cuando llegamos a las pruebas de tercera generación, que ya hablamos de las pruebas rápidas, que son las que desarrollamos, ¿verdad? En los laboratorios de primer nivel, si no mal recuerdo, y para tamizajes de población en general, se utilizan las ELISAs de tercera generación o las pruebas rápidas. Ya nos da la oportunidad de detectar anticuerpos IgG e IgM, ya sea para virus VIH tipo 1 o tipo 2. Esa es la ventaja que nos permiten estos tipos de ELISA. Pero ¿qué ocurre? Vino una revolución y permitió poder automatizar este principio de los inmunoensayos ligados a enzimas, implementando equipos que pudieran realizar procedimientos de ELISA de cuarta generación. Pero aquí se incluye algo extra. No solamente permite la detección de anticuerpos IgG e IgM, sino también del antígeno o de la proteína 24, que está directamente sobre el virus. Por tanto, es una forma directa de detectar el virus.
Sin embargo, obviamente, el grado de sensibilidad y de especificidad no se va a comparar con una prueba de quimioluminiscencia o de electroquimioluminiscencia. Es por eso que estas pruebas sí son muy sensibles, estamos hablando cercanas al 100, pero tienen una especificidad del 99.5%. Van a ver que hay pruebas en los algoritmos diagnósticos que permiten tener una especificidad casi al 100. O sea, hay pruebas que permiten casi 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, casi, porque ninguna prueba lo tiene, pero permite tener esa apertura. Por tanto, me está garantizando que los análisis que estoy haciendo sobre esas muestras no voy a comprometer el grado de sensibilidad o especificidad que tenga. Eso es lo importante de esto. Y pues los tipos de mecanismos de acción para las pruebas de ELISA, que ya lo deben conocer, que son pruebas de ELISA de tipo directo, indirecto, competitivo, sándwich, de captura. Cada una tiene el mismo principio de ELISA, pero tipos de mecanismos de acción distintos. Eso cuando en el banco de sangre o en el laboratorio usted va a implementar una prueba y le dice, este tipo es una prueba de ELISA. Y usted le puede preguntar, ¿y qué tipo de mecanismo de acción tiene? Y usted, le va a decir, no es una ELISA de tipo indirecto o es un tipo de ELISA competitivo. Entonces ya usted puede ir a leer el instructivo del uso del equipo y ya ahí puede identificar qué es lo que le va a detectar o cómo funciona el mecanismo de acción. Ahora, la segunda tipo de pruebas inmunológicas que podemos realizar son las pruebas quimioluminiscentes o de quimioluminiscencia, que son las CLIA. Estas se utilizan exclusivamente para equipos automatizados, cuyo principio radica en la emisión luminosa a través de una reacción enzima-sustrato, que es lo que emplea este tipo de principio o de metodología. Acá, como les digo, se basan siempre en el principio de ELISA, pero van a ver que en cada una de estas técnicas van a ir agregando elementos fundamentales que van actuando de forma tal que hacen que la prueba sea más sensible y más específica. ¿Qué es lo que esto me va a permitir? Poder reducir la probabilidad de reacciones cruzadas. En la ELISA hay pruebas o determinaciones de ciertos analitos que van a ver que pueden generar reacciones cruzadas. Sin embargo, al agregar estos tipos de agentes que son más específicos y más sensibles, permite reducir el riesgo de reacciones cruzadas. Por ejemplo, en el caso de estas pruebas de quimioluminiscencia, tienen una sensibilidad más alta que las ELISAs de cuarta generación, que ya veíamos que era bastante, y además son altamente específicas, es decir, que realmente me va a detectar la gente que no está enferma. Recuerden que las pruebas de banco de sangre no son pruebas diagnósticas, no es para que alguien llegue y le digan, mire, usted tiene hepatitis B, y ahí se enteró la persona que tiene hepatitis B. No, porque nuestras pruebas no son diagnósticas. Es por eso que la sensibilidad y la especificidad deben ser sumamente altas, porque usted no espera que le llegue a alguien que sepa que tiene hepatitis o que sepa que es portador del virus del VIH o que sepa que tiene sífilis o chaga. Usted espera que lleguen personas sanas. Entonces, si la persona desconoce su estado de salud al 100% y desconoce que es portadora de una de esas infecciones, usted la va a poder identificar ahí con sus pruebas. Pero no son pruebas diagnósticas. Las pruebas de tamizaje serológico en banco de sangre no son pruebas diagnósticas. La otra ventaja que presentan las pruebas de quimioluminiscencia es el tiempo de respuesta. Con las pruebas de ELISA, hay pruebas de ELISA que se realizan de forma manual, solo con una lectura automatizada, con unas plaquitas que tienen unos pocillos. Esas usted tiene que hacer, y creo que son con las que se hacen las prácticas de ELISA en diagnóstico inmunológico, donde usted manualmente adiciona la muestra, adiciona el sustrato, adiciona el stopper, hace los lavados de forma manual. Hay equipos como estos donde todo ese proceso engorroso usted se lo ahorra y no lo hace. Él lo hace, lavado, adición de uno y otro elemento para las reacciones.
Entonces, ¿qué genera esto? Que los tiempos de resultados se acorten. Para quien está en maternidad, los que ya rotaron, ustedes se recuerdan, ahí tienen el ARCTE, que es un tipo de metodología de quimioluminiscencia. ¿Alguien se fijó, ha escuchado o ha visto en cuánto tiempo sale el tamizaje de un donante ahí en el Hospital de la Mujer? ¿Alguien lo ha visto de los que ya rotaron ahí? O bueno, no sé si han tenido la oportunidad de pasar en esa área, pero los tiempos... Hola, dígame. Fíjese que al menos los que estamos ahí en maternidad no rotamos por esa área de banco de sangre, por eso no claro. Perfecto, no hay ningún problema. Bien, entonces para los que faltan o los que están ahí, le pueden consultar a la LIC Roxana, que es la responsable del área, en cuánto tiempo más o menos sale el tamizaje y van a notar la diferencia. Las pruebas de ELISA de la forma manual, como les estaba diciendo, donde la lectura usted sí la va a hacer en un equipo, el lector de ELISA, esas tardan incluso, yo tuve la oportunidad de realizar una que era para la cuantificación de tiroglobulina y más o menos la prueba tardaba unas 4 horas en realizar. Siendo así, el ARCTE, que es un equipo de principio de quimioluminiscencia, tardará a lo mucho quizás 1 o 2 horas para poder emitir los resultados. Recuerde algo, el equipo le va a emitir el resultado, pero de usted depende validar esos resultados. ¿Por qué? Porque en la quimioluminiscencia da 3 zonas de lectura, que es reactivo, no reactivo o indeterminado o zona gris. El indeterminado hace alusión a que no llega al 1, que es el punto de corte, no supera el 1, pero está muy cercano, tiene una lectura de 0.900 o 0.990. Entonces está muy cercano al 1, que es el punto de corte para considerarlo reactivo o no reactivo, pero no llega a alcanzar una lectura para considerarlo reactivo. Entonces, ¿qué ocurre? Usted tiene que validar ese resultado y usted va a ver, cuando veamos a detalle el algoritmo diagnóstico, qué se hace en esos casos, cómo va a manejar ese resultado usted. Si en todo caso va a liberar la unidad o la va a dejar en cuarentena hasta obtener el resultado final de ese tamizaje. Entonces, los tiempos de respuesta son acortados. Hace utilización de moléculas quimioluminiscentes. Luminol, isoluminol, ésteres de acridina, tioésteres, sulfaminas y ésteres de fenantreno. ¿Quiénes actúan en esta reacción? Los elementos involucrados en las reacciones quimioluminiscentes son las partículas paramagnéticas, eso significa PMP, recubiertas de anticuerpos, anticuerpos dirigidos al agente o al analito que yo quiero detectar, ya sea otro anticuerpo o que sea, como en el caso del VIH, la proteína P24. El analito que voy a investigar, que presumiblemente está en la muestra, que puede ser suero o plasma, hay equipos incluso adaptados para que podamos procesar orinas. El conjugado marcado con acridinio, que el acridinio es la sustancia quimioluminiscente, que es la que por la acción de la solución preactivadora y activadora va a generar la emisión de esa luz, de esa luminiscencia, que es la que se va a traducir a la concentración de ese analito que yo estoy investigando. Entonces, acá les traigo de forma representativa cómo se produce más o menos la reacción en un equipo automatizado bajo la técnica de quimioluminiscencia. Estos equipos están provistos de estas celdas o estas cubetas. En estas cubetas se va a desarrollar toda la reacción. Estas partículas paramagnéticas vienen sensibilizadas con estos anticuerpos. Ya están adheridos a las partículas electromagnéticas. Esto es importante que lo tomen en consideración. ¿Por qué? Cuando llevan el reactivo para estos equipos, son set de reactivos. Estos reactivos van a ir provistos de 2 soluciones, una solución preactivadora y una activadora, que son sumamente importantes. Pero al fondo de la solución van a ver que del reactivo
tiene un botón de color bronce o dorado, cafecito. Ese botón que ustedes ven que ha sedimentado en ese frasco del reactivo del SET no es más que las partículas, las micropartículas paramagnéticas. Entonces, cuando usted va a utilizar ese reactivo, el fabricante le dice, una vez recibido el reactivo, usted debe esperar por lo menos 24 horas para utilizar ese reactivo. ¿Por qué? Porque en el traslado de ese reactivo, en el transporte, esas se han mezclado, entonces no está sedimentado. Por tanto, recuerden que son partículas que las necesitamos por el magnetismo que van a generar o que se genera al interactuar con un imán. Entonces, lógicamente, si eso está resuspendido en todo el reactivo y el equipo va a pipetear cierta cantidad de reactivo para ponerlo a reaccionar con la muestra, el resultado no va a ser confiable. Entonces, eso usted lo tiene que conocer, tiene que saber que ese reactivo no lo puede utilizar de inmediato si su proveedor se lo acaba de llevar. Este tipo de pruebas, eso es lo complejo, que usted tiene que manejar ese conocimiento para saber si puede o no utilizar su equipo y por tanto su reactivo, para que al final no le vaya a salir un falso reactivo. Entonces, ¿qué pasa en el equipo? En la cubeta, usted en el equipo, como son equipos automatizados, solamente incorpora la muestra y tiene que verificar que hayan suficientes celdas de reacción, punta, reactivo, que la cantidad de pruebas que están disponibles le alcance para la cantidad de donantes que va a procesar. Incorpora la muestra. En la cubeta, el equipo va a adicionar las partículas o micropartículas paramagnéticas sensibilizadas con el anticuerpo y va a haber una solución preactivadora. Esta solución preactivadora va a generar que hayan las condiciones adecuadas para que el analito en investigación, que presumiblemente está ahí en la muestra, se pueda unir al anticuerpo que está adherido a la partícula paramagnética. Entonces, ¿qué va a generar eso? Una vez unido se forma el complejo o el inmunocomplejo antígeno-anticuerpo. Viene y hay un agitador de tipo Vortex, que es el que está mezclando constantemente la muestra para que todos estos sitios de adición del antígeno con el anticuerpo puedan interactuar con todo el antígeno que esté presente. Estas partículas que están en rojito, que se las marqué acá, es para que tengan claro que hay una solución preactivadora presente ahí, que está propiciando la reacción. Eso estimula, ¿verdad?, que se dé esa unión antígeno-anticuerpo. Una vez que hay esa interacción de las partículas del analito con los anticuerpos adheridos a las partículas paramagnéticas, va a generarse, eso no lo coloqué acá, pero se va a generar una aplicación de un campo electromagnético con un imán que está en el equipo. Este va a atraer todas aquellas partículas paramagnéticas que ya tienen el antígeno o el analito unido, las va a traer hacia las paredes de la cubeta, que recuerden que es esta. Aquí ven que está resuspendida totalmente. Por la fuerza del campo electromagnético las va a traer y las va a adherir. Todo lo que no esté adherido porque no está unido a la partícula paramagnética va a quedar resuspendido en esta solución. Se da un proceso de lavado donde lo que no está unido se va a eliminar. Posteriormente, ¿qué pasa? Se adiciona el conjugado de acridinio. Recuerden que el acridinio es importante porque esta es la molécula quimioluminiscente que estamos adicionando. Entonces, acá se da la adición del acridinio y igual el agitador Vortex va a actuar para homogenizar y permitir la mayor cantidad de uniones y va a hacer una incubación, porque también como en los ELISA se da un ciclo de incubación. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a unir el complejo o el conjugado de acridinio al analito que ya está unido al complejo o al inmunocomplejo o a los anticuerpos de la molécula paramagnética. Entonces va a pasar lo mismo que acá. Nuevamente se da la aplicación de un campo electromagnético, se van a unir nuevamente las partículas por la atracción y se va a lavar. Lo que no se ha unido se va a eliminar. Pero ¿qué es lo importante acá? Posteriormente a que se da esta reacción, es necesario adicionar la solución preactivadora. Es como otra porción que se adiciona. ¿Por qué? Porque la solución preactivadora va a contener peróxido de hidrógeno.
¿Pero por qué es importante el peróxido de hidrógeno? Porque el peróxido de hidrógeno va a ayudar a que se dé esta unión del acridinio, pero a la vez va a permitir que haya un pH ácido, que ese pH ácido es de vital importancia para evitar que las moléculas de acridinio puedan emitir su luz, la luminosidad antes del tiempo. Recuerden que este equipo va a medir la intensidad de esa luz y eso lo va a asociar a la concentración del analito. Entonces, el pH ácido, que es proporcionado por la adición del peróxido de hidrógeno y además el peróxido de hidrógeno ayuda a evitar la pérdida de luminosidad de las moléculas de acridinio, va a permitir también que cada partícula paramagnética que está en la suspensión no se unan unas con otras, sino que se mantengan sueltas. Y además va a permitir que de igual manera no pierda luminosidad. Posteriormente, después de esto, se elimina esa solución y se adiciona la solución activadora. Acá ya hay un cambio de pH donde pasa de ser ácido a ser alcalino, permitiendo que el peróxido de hidrógeno con el acridinio pueda oxidarse. Además, algo que se me escapó de decirles en esta fase es que también permite la adición del peróxido que las moléculas de acridinio que estaban unidas con este otro anticuerpo sean liberadas. Entonces, esas moléculas de acridinio es lo que vamos a cuantificar. Al adicionar la solución activadora, va a permitir que el acridinio se oxide y eso es lo que se va a cuantificar en una reacción quimioluminiscente, generando que el acridinio vuelva a su estado basal en forma de N-metilacridona. Básicamente, eso es lo que ocurre en el equipo. Yo sé que es bastante complejo, pero quería que ustedes también tuvieran la oportunidad de saber qué es lo que pasa, porque es importante que conozcan que están presentes estos elementos en el reactivo, porque si no se cuidan o no se garantiza la calidad del reactivo, lógicamente van a obtener resultados no confiables. Por tanto, y sobre todo en un banco de sangre, lo delicado que es que usted diga, no, todas las pruebas están no reactivas y ponga a disponibilidad una unidad de glóbulos, plaquetas, plasma, crío y que se pueda transfundir y por tanto sea un portador de alguna infección, ¿verdad? Como de los agentes que intentamos detectar. Entonces, básicamente así es como ocurre el proceso de quimioluminiscencia en los equipos. Y en el caso de la electroquimioluminiscencia, la ECLIA, también la conocemos con el nombre de quimioluminiscencia electrogenerada. ¿Qué es lo importante acá? Se da un proceso bastante parecido al principio quimioluminiscente. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá ya necesitamos un tipo de agentes especiales, como por ejemplo el trisbipirudilrutenio, que en la literatura o en los insertos lo tratan como rutenio, y la tripopilamina o TPA, que es como se maneja. ¿Por qué son importantes estos dos agentes? Porque en este tipo de reacciones se va a generar, si bien aquí lo hacemos por la medición de la emisión de la luz luminiscente que se genera, acá lo hace por la intensidad de los fotones emitidos por la oxidación que se genera en el rutenio, por la acción del radical libre del TPA. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre en la electroquimioluminiscencia. Que ustedes tengan claro, como está aquí en el dibujo, que hay un electrodo que genera un campo electromagnético que va a generar la liberación de electrones, es decir, que los electrones presentes en el rutenio causen una excitación y que en automático vuelva a su estado fundamental, es decir, a su estado no excitado. Y como ustedes conocen, cada vez que migra un electrón a otro nivel de energía, por decirlo así, se me ha escapado el nombre, creo que son orbitales, genera una emisión de luz, genera fotones. Entonces, los equipos de electroquimioluminiscencia miden esos fotones emitidos. Entonces, acá utilizamos anticuerpos sensibilizados con rutenio, utilizamos streptavirina y biotina que
potencian la reacción o la unión antígeno-anticuerpo, siempre se da sobre una fase sólida, que son las micropartículas paramagnéticas, siempre vamos a utilizar, pero aquí los protagonistas son estos dos agentes, son los que tienen que tener claro que son esos dos agentes y un electrodo. La reacción se va a dar sobre un electrodo generando ciclos de reacciones de oxidación y reducción del rutenio, que va a generar la estimulación o el cambio en el estado de los electrones para que puedan emitir fotones. Y los fotones son los que se cuantifican y es lo que da las lecturas en el caso de los equipos que utilizan este tipo de técnicas. Bueno, ahí terminaríamos con lo de las... Bueno, me faltan estas pruebas, perdón. Ahora, otro tipo de ensayo, como veíamos al principio, son las pruebas de aglutinación y las pruebas inmunocromatográficas. Las pruebas de aglutinación, como bien les decía, a partir de partículas de carbón, hacemos la detección, o es una prueba de reafina, que es una prueba de RPR no treponémica, porque no estamos detectando a la bacteria. Podemos obtener resultados cualitativos o semi-cuantitativos a partir de las diluciones. En el caso, eso se me escapó, en el caso de las ELISAs, las pruebas de quimioluminiscencia o electroquimio, vamos a obtener resultados cuantitativos, son los resultados que obtenemos. Las pruebas inmunocromatográficas, ya habíamos hablado de esas, son pruebas rápidas que permiten la detección de infecciones para sífilis o VIH. En el caso de sífilis, la prueba inmunocromatográfica es una prueba treponémica, para que tengan eso claro, y en el caso del RPR no treponémico. Ahora, un breve pincelazo de lo que son las pruebas NAT. Como les mencionaba, son la detección del material genético a través de las reacciones en cadena de la polimerasa. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar las NAT? ¿Cómo? Y aquí se los coloqué. Las NAT no sustituyen las pruebas serológicas, son complementarias. Lo que usted está generando es obtener sangre más segura y reducir periodos de ventana. Son las ventajas que se tienen. Además, acá les coloco, reduce el tiempo de detección del periodo serológico al periodo de ventana, por lo tanto, como ya veíamos, aunque no se hayan generado anticuerpos, y en esta gráfica se las traigo, permite la detección del virus como tal, del material genético del virus, por tanto, reduce el periodo de ventana, haciendo una detección más temprana, es decir, obtener pruebas NAT positivas con tamizajes o reactividad serológica negativa. Entonces, esa es la ventaja de utilizar las pruebas NAT. Además, reduce el riesgo residual de transmisión viral. ¿A qué me refiero con esto? Si las pruebas de tamizaje serológico las hacemos basadas únicamente en las pruebas serológicas, quiere decir que corremos el riesgo que se nos vaya algún donante que sea un verdadero positivo y lo hayamos dejado como un falso negativo. Entonces, ya una vez transfundida la unidad, usted no sabe si ese donante estaba en periodo de ventana. Por tanto, al ser transfundida la unidad, en algún momento, si esa unidad es portadora del virus, puede causar el contagio de esa infección. Entonces, al utilizar las NAT, es como la probabilidad de que eso ocurra. Obviamente, como les digo, ¿verdad? Con toda esta sofisticación de las pruebas que se están implementando, eso se reduce en gran número. Pero al hacer la incorporación de las pruebas NAT, eso le da un plus, hace que su sangre sea más segura. Entonces, a eso se refiere el riesgo residual de transmisión viral. Entonces, que les quede claro esto, de que no vamos a sustituir las pruebas serológicas con las pruebas moleculares, sino que son complementarias. Y les traigo este mapa solo para que conozcan acerca de la implementación de estas pruebas NAT a nivel latinoamericano, para que observen de que El Salvador dice algunos centros, pero el único banco de sangre que tiene esa tecnología es el Hospital El Salvador, y países como Brasil lo hacen obligatorio, que todos los bancos de sangre o hemocentros públicos y algunos privados tengan a disponibilidad estas pruebas, junto con el tamizaje serológico. Entonces, eso es importante que lo conozcan. Y pues hay otros países donde, por ejemplo, Nicaragua no lo tiene, Venezuela tampoco, o algunos países sí contengan, o que esté bien centralizado respecto a quiénes sí y quiénes no.
Ahora vamos a entrar al algoritmo diagnóstico. Bye. Se los he intentado hacer de forma resumida, porque la idea es que tengan claro cómo se procede. Esta es la última actualización que se hizo en el año 2021, por si en los lugares donde están tienen los algoritmos anteriores. Ahora se conoce así, antes eran mapas conceptuales, ahora se conoce como algoritmos diagnósticos para las pruebas de VIH, hepatitis, sífilis, Chagas. ¿Qué pasa con el VIH? ¿Qué metodología podemos utilizar? Quimioluminiscencia, electroquimio o pruebas moleculares NAT. Nosotros podemos observar que en este mapa, en este algoritmo, perdón, hace la alusión a los distintos tipos de poblaciones que podemos atender como profesionales de laboratorio clínico. Puede ser un recién nacido, acá dice hasta 18 meses, población general o embarazadas y población clave. Población clave, este año se ha hecho una nueva actualización que todavía no se ha proporcionado, ¿verdad? Alguna modificación en el algoritmo, pero población clave hasta el 2021 se manejaba que eran hombres que tienen sexo con hombres o mujeres trans, son las que se conocen como población clave. Entonces, acá se maneja en el, bueno, no sé, ¿alguien ha tenido la oportunidad de procesar pruebas de VIH en las unidades de salud, por ejemplo? ¿Quién está en la unidad de salud de La Barrios? ¿O alguien que haya su nombre? Angie, excelente. ¿Ha tenido la oportunidad de procesar usted pruebas de VIH ahí en la unidad de salud? Ah, ok. Y no sé si se ha fijado si tienen este algoritmo o tienen un algoritmo anterior. Algoritmo. Ok, excelente. Lo que quiero que vean es que acá manejamos un tipo de codificación, que son pruebas rápidas A1, pruebas rápidas A2 y pruebas rápidas A3. ¿Por qué es importante que tengan claro esto? Porque para población general, como por ejemplo donde está Angie en la unidad de salud Barrios, estos son de primer nivel. Entonces, no son de referencia, como por ejemplo pruebas, establecimientos de salud que puedan hacer pruebas confirmatorias. Anteriormente, ¿alguien se recuerda cómo se confirmaban las pruebas de VIH? ¿Alguien que salía reactivo, qué prueba le indicaban para confirmar? La de Western Blot. Exacto, era Western Blot lo que se realizaba, pero ahora no. ¿Por qué? Porque se ha establecido que las pruebas rápidas que se están implementando, eso sí, que son de marcas específicas, tienen un grado de sensibilidad y especificidad bastante aceptable. Por tanto, un establecimiento de tercer nivel que pueda tener a disposición estos tres tipos de pruebas rápidas, A1, A2 y A3, puede confirmar. ¿Y cómo se maneja en este caso? Yo sé que la clase es de donantes, pero quiero de verdad explicarles esto, porque es importante, porque la mayoría está en lugares donde van a hacer este tipo de algoritmo y no el de donante. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Cuando usted le llega a un paciente, vamos a partir de población general, no sé si lo tengo más adelante. Sí, aquí tengo el de población general. Cuando a usted le llega a alguien de población general, por ejemplo, yo me quiero ir a hacer una prueba de VIH, que recuerden que la solicitud para una prueba de VIH es voluntaria y cualquiera puede hacerse una prueba de VIH sin indicación médica. Entonces, el paciente, yo voy a llegar y me van a llenar un formulario. ¿Qué formulario es? ¿Alguien sabe qué formulario es el que se tiene que llenar para realizar una prueba de VIH? Es un formulario como tipo vigente, que se ha actualizado este año. Sí, de hecho,
Exacto, no es un BIGEP, porque el BIGEP 02 es el que utilizamos para las otras pruebas de serología, hepatitis, sífilis, hepatitis B y C, sífilis, Chagas. BIGEP 02 se utiliza para esas pruebas. Para VIH hay un formulario en específico, que es el FVIH-01. El FVIH-01 es el que van a llenarle a este tipo de población, a cualquier persona que llegue, ya sea población general embarazada o trabajadoras del sexo, o población clave, que les decía, hombre que tiene sexo con hombre o mujeres trans. Entonces, ellos van a llegar y usted, o idealmente en las unidades de salud, el médico debe llenar ese formulario. Contiene información personal, nivel educativo, orientación sexual, conductas de riesgo. De hecho, se hizo una modificación este año en el formulario. Por eso es que no se los traigo, porque el que manejábamos era otro. Entonces, ahora tienen un formulario distinto, pero voy a ver si les puedo conseguir uno y en el próximo laboratorio se los voy a dar para conocimiento general. Entonces, en ese formulario describe toda esa información. Usted se lo va a llenar. Ahí es importante que establezca qué tipo de población es esa persona que ha llegado. ¿Por qué? Porque usted va a saber cuál es el algoritmo que va a seguir. Si es población general, embarazada o trabajadora del sexo, va a realizar la prueba rápida A1, que se establece que es la determine. VIH 01, 1,5 dice, que le hace referencia a que detecta tanto VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Entonces, usted realiza la prueba A1. ¿Qué tipo de resultado obtengo? Nos venimos para acá. ¿Qué tipo de resultado obtengo? Puedo obtener un resultado reactivo o puedo obtener un resultado no reactivo. Si es un resultado no reactivo, yo elaboro el informe, que ese formulario trae la parte donde usted lo complementa con los datos del profesional, el tipo de marca, lote que utilizó y el resultado. Y libera el resultado. Acá dice, libera el resultado. Pero, ¿qué pasa si es reactivo? Si es reactivo y es un paciente de población general o embarazado, yo voy a realizar la prueba A2, que es otra marca. De momento se me ha escapado, no sé si es Standard Diagnostic, la A2, pero les voy a confirmar ese dato porque no estoy segura. Entonces, le realizan la A2. De igual manera, ¿qué tipo de resultado obtengo? ¿Reactivo o no reactivo? ¿Qué pasa? Si obtengo un resultado no reactivo, no crean que, bueno, entonces lo libero como no reactivo. No, porque usted tiene una prueba A1 reactiva y una prueba A2 no reactiva. Entonces, algo está pasando. ¿Qué es lo que se sugiere que se tiene que hacer en esos casos? Va a repetir una vez más de forma simultánea la prueba A1 y la prueba A2, es decir, la determine y la otra, que supongamos que es estándar diagnóstico. Entonces va a repetirlas al mismo tiempo. ¿Qué tipo de resultado obtengo? Puede obtener un resultado reactivo de las dos y en ese caso yo estoy en la obligación de realizar una prueba rápida de tipo A3. Pero esto lo hacen los laboratorios o los establecimientos de salud que tienen la posibilidad de ser de confirmación, generalmente los de tercer nivel. Entonces realizan una prueba A3 que están establecidas, qué marcas se consideran de tipo A3 y ahí yo establezco qué tipo de resultado obtengo. Si ya obtuve un reactivo, otro reactivo, pero aquí me da no reactivo, yo no lo libero como no reactivo o negativo en ese caso, sino que aquí lo libero como no concluyente. Y en este caso se recomienda que se haga otras pruebas que complementen el estudio. Por lo general, lo que se sugiere es que se haga carga viral, ¿verdad? Para establecer si es que hay o no presencia del virus. En el caso de que la prueba resulte reactiva, se libera como positivo. Este ya es el estatus de la prueba. Este es el resultado, los reactivos, y este es el estatus. Entonces, se libera como positivo porque ya se confirmó. En todo esto, para las unidades de salud, como por ejemplo Angie, que está en la unidad de salud, ellas lo liberan como reactivo pendiente de confirmar, porque ellos no son establecimientos de confirmación. Ahora, ¿qué pasa? Con las pruebas A2, igual, si me sale reactivo y es población general o embarazada, yo me voy a una prueba rápida de tipo A3 y el mismo proceder. ¿Qué tipo de resultado obtengo? Y eso es lo que se hace.
¿Qué ocurre con la población clave? Con la población clave solamente ejecutamos A1 y A2. Si a usted le sale reactiva la A2, no estoy en la obligación de hacer una prueba rápida A3, porque ellos no entran en ese grupo. Entonces, ellos entran en el grupo de población clave. Únicamente realizo 2 tipos de pruebas rápidas, A1 y A2, y con eso ya puedo liberar el estatus positivo para este grupo. Y de igual manera, ¿verdad? Se procede de la misma forma, que si le da un resultado distinto, lo repite simultáneamente y ya luego emite el resultado de acuerdo a lo que obtiene, discordante o reactivo o no reactivo. Y finalmente positivo, si son establecimientos de confirmación, es decir, hospitales de tercer nivel. Bueno, eso para población general, pero ahora sí nos vamos a enfocar en donantes. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a esto que les acabo de explicar. Bien, entonces me voy con ya las pruebas de banco de sangre para donantes. Este es el algoritmo completo, como les decía, recién nacidos, población general, embarazadas, trabajadoras del sexo y población clave, y por este lado, donantes. Con los donantes, el algoritmo diagnóstico dice que de una sola vez se hacen, acá dice cuarta generación, ELISA, CLIA, ECLIA. Son las pruebas que se hacen, no hacemos pruebas rápidas, no es correcto hacer eso. Recuerden que estamos hablando de especificidad y sensibilidad. ¿Qué nos detecta la prueba? Nos detecta anticuerpos anti-VIH1, anti-VIH2, antígenos P24 del virus, que es un antígeno. Y además podemos incluir pruebas moleculares para la detección del ARN del VIH. ¿Qué tipos de resultados puedo obtener? Acá lo tengo para que lo vean mejor. ¿Qué tipos de resultados puedo obtener? Reactivo o indeterminado o reactivo. En el caso de que sea reactivo, autorizar el uso de la unidad de sangre y libero el resultado, no reactivo. Pero en el caso de que salga reactivo para donantes, ¿qué es lo que sigue? Acá dice, tiene este número 2 y me manda a esta parte que es carga viral, que se categoriza como A4. Entonces, A4 es lo que yo voy a proceder para el caso de donantes. Vean que es distinto, a diferencia de los población general, embarazadas y población clave. Entonces, acá hacemos de una sola vez carga viral. Y acá dice, ¿qué tipo de muestra voy a utilizar? Va a ser plasma con EFTA o ahora se ha implementado otro tipo de mecanismo que es DBS, que son muestras secas, que es como cuando le hacen las pruebas a los recién nacidos, que los ponen en un círculo y les ponen las gotitas de sangre a que cubra la totalidad del círculo, y eso es lo que se manda. Este tipo de DBS se utiliza sobre todo cuando es periodo vacacional o que la muestra de carga viral no la puede mandar de inmediato. Recuerden que eso tiene un tiempo máximo, desde que se toma la muestra hasta el envío y recepción de muestra. Porque recuerden que prácticamente, como les mencionaba, se hace la detección del virus como tal. Igual se toman ciertas medidas, que no hay que utilizar guantes de látex, sino guantes de nitrilo, porque las partículas de látex pueden interferir. Entonces, esos son los cuidados. Entonces, sangre completa con ETA y las muestras secas con DBS. ¿Y qué tipo de resultados tengo? Detectable, entonces es un estatus positivo. Por tanto, ya puedo decir que ese donante es positivo a VIH, se informan los resultados y se emite para que vaya a consejería, post-consejería en este caso. O si es tipo de resultado indetectable, se sugiere que se haga la orientación clínica hacia otras patologías que pueden estar generando que el donante me esté dando, con pruebas de esta naturaleza, un resultado reactivo. Entonces, creo que a los meses le repiten la prueba y si se conserva, se libera como negativo y se genera el informe. Entonces, tengan claro esto. Tipos de resultados para donantes, reactivo o no reactivo, y el discordante que lo agregamos en las pruebas rápidas para otro tipo de población. Entonces, acá, discordante
para pruebas rápidas y va a determinar o va a ser determinado por la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas. Denme un segundito. ¿Hola? ¿Sí? Sí, aquí la ando. Mire, entonces cuando termine me voy para allá. No sé, yo creo que vamos a regresar. Vale, está bien, gracias. Vale, perdón. Entonces, van a depender las pruebas rápidas de la sensibilidad y especificidad que estas tengan para hacer la detección del virus. Acá ya les expliqué en el caso de los donantes. En el caso de los donantes, ya cuando pasamos a la A4, resultados que puedo obtener, negativo y positivo. Que es el estatus de la prueba, ¿verdad? Ahora, que ya se los expliqué, que es referente a población general embarazada, trabajadoras del sexo y población clave. Y que es para recién nacidos. Para recién nacidos hasta 18 meses funciona de forma distinta. Entonces acá les dejo el algoritmo, ¿verdad? Y este es el cuadro de interpretación del algoritmo diagnóstico de las pruebas de VIH. Esos son los resultados que podemos obtener dependiendo el tipo de población que estamos analizando y la metodología que se utilice. Y esos son ya los estatus. Ya los estatus solamente los da los laboratorios de confirmación y pueden ahí hablar de positivo, negativo o no concluyente. Ahora, para el caso de la hepatitis B, que es muy similar igual que la hepatitis C, la metodología, quimioluminiscencia, electroquimio y NAT. Acá solo les puse esto, pero también pueden incorporar el ISO. Detección, que detectamos para el caso del algoritmo de la hepatitis B. Antígeno de superficie de hepatitis B, que es el que en todos los bancos de sangre tienen, y anticuerpos anticore del virus de la hepatitis B, que les digo que estoy segura que lo tiene Hospital El Salvador, no sé si Hospital Bloom y Hospital Rosales. ¿Cuál es el algoritmo que se debe seguir? Siempre nos vamos para la parte de donantes, de igual manera, ¿verdad? Para antígeno de superficie, los que mencionábamos que fungen como A1, ¿qué tipo de resultado es? Reactivo o indeterminado, es decir, indeterminado cae cuando les mencionaba lo de la zona gris. No se considera reactivo porque no supera el punto de corte que es 1, pero tampoco se considera como no reactivo porque está muy cercano a la reactividad. Entonces, ¿qué es lo que manda el algoritmo? En este caso se va a referir al Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública, antes Laboratorio Max Bloch, antes Laboratorio de Referencia. Ahí es donde se manda. Ellos realizan, al igual que el Hospital de San Miguel, van a realizar carga viral. Es lo que vamos a enviar para confirmar un resultado de una reactividad de hepatitis B. Se envía al laboratorio, se realiza carga viral y de igual manera, detectable, indetectable, positivo, negativo. Y para el caso de resultados no reactivos, se pone a disponibilidad la unidad de glóbulos, se libera el informe y se libera la unidad. Tipos de resultado que puedo obtener: reactivo, pendiente de carga viral. En este caso, como los bancos de sangre no desarrollan o no ejecutan la carga viral, el resultado se libera como reactivo pendiente de carga viral y no reactivo a la fecha o indeterminado. Acá no pendiente de confirmar como en las pruebas rápidas, sino pendiente de carga viral. Luego, para el caso de la hepatitis C, que igual, ¿verdad? Siempre electroquimio, quimio, NAT. Aquí que detectamos en el país, los bancos de sangre detectan anticuerpo antivirus de hepatitis C. Hasta donde sé, nadie tiene el reactivo para hacer la detección de antígeno, pero países como México sí lo incorporan. Son reactivos de tipo duocombo, donde vienen incorporados la detección de ambos elementos inmunológicos. La incorporación de pruebas NAT y los tipos de resultado, igual que la hepatitis B. Tienen que tomar en cuenta algo muy importante. La hepatitis C tiene el periodo de ventana más largo. Habla hasta más de 100 días para que se pueda hacer una detección de los anticuerpos a través de pruebas serológicas, por tanto el periodo de ventana es más amplio. Entonces tienen que tomar eso en cuenta para considerar poner a disponibilidad una unidad de sangre que tenga una serología negativa si es que no se pueden incorporar pruebas moleculares. De igual manera, donantes,
que las técnicas, que las metodologías que mencionaba, qué tipo de resultado es reactivo o indeterminado. Igual, si es este tipo de resultado, se refiere al laboratorio de vigilancia para carga viral. Y en el caso de resultar no reactivo, se pone a disposición. Ahora, aquí, que creo que era Oswaldo el que mencionaba lo del formulario, no estoy segura, aquí les traigo el BIGEP-02. El BIGEP-02 es el que se llena para el caso de, acá les traigo hepatitis B y hepatitis C, pero también se utiliza para sífilis y Chagas. Es la parte superior, es la que llena el médico, ¿verdad? Donde él coloca los datos del paciente, nombre del establecimiento, fecha de consulta, el número de expediente del paciente, el DUI, el sexo, apellidos, nombres, dirección, y esto lo complementa el médico. Pero, ¿qué pasa con el laboratorio clínico? Nosotros llenamos, bueno, acá no está la parte trasera, que es donde ustedes deben anotar cuando lo van a mandar para confirmar. Necesitan colocar la lectura que les dio de la prueba inicial, que la prueba inicial fue ya sea con ECLIA, CLIA o ELISA. Tienen que anotar la densidad óptica, es decir, la lectura que les dio. Si les dio 35.4 CO, que es la lectura, si no mal recuerdo, que da Arquitect, o DO, densidad óptica, usted tiene que colocarla. Y aparte tiene que ponerle punto de corte, que el punto de corte para el caso de estas pruebas es de 1. Cualquier arriba de 1 es reactivo, cualquier abajo de 1 es no reactivo. ¿Cuál es la excepción? Los anticuerpos para core. En core funciona al revés. Si la lectura le da menor de 1, es reactivo. Y si le da mayor de 1, es no reactivo. Eso tienen que tenerlo claro para que el día que vean un tamizaje de un paciente que tiene anticuerpos para core, no digan que está reactivo, porque realmente para core es al revés. Tienen que agregar la lectura o la densidad óptica, el punto de corte y la técnica o metodología utilizada, CLIA o ECLIA. Y ahora, sífilis. En el caso de sífilis, igual, funciona de la misma forma, exceptuando que acá ya podemos agregar técnicas como inmunocromatografía o aglutinación. ¿Por qué inmunocromatografía? En donantes siempre vamos a partir por las pruebas más sofisticadas, pero en población general u otros usuarios vamos a iniciar como A1 o la prueba inicial, las pruebas rápidas para sífilis, que son pruebas treponémicas. ¿Qué pasa? Si yo tengo una prueba rápida para sífilis e incluso ahora en el mercado han salido pruebas dúo donde pueden detectar tanto VIH como sífilis, entonces esas las vamos a tomar como pruebas rápidas de sífilis y podemos obtener dos tipos de resultados. Un no reactivo liberando el resultado y un reactivo, que el reactivo me manda a hacer la prueba A2, que es un RPR de tipo cualitativo. Acá es básico la misma metodología para hacer un RPR. 20 microlitros del reactivo con 50 microlitros de muestra. Usted lo coloca a las revoluciones que dice el inserto, 80, 100, y por 8 minutos, si no mal recuerdo. Entonces lo pone en rotación en cámara húmeda y hace la lectura. ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de resultado puedo obtener de la prueba cualitativa de RPR? No reactivo a la fecha o reactivo. Entonces aquí hago la prueba cuantitativa de RPR. ¿Cuál es el diluyente que utilizo para hacer un RPR? ¿Alguien que me pueda decir? El RPR carbón. Sí, ese es el reactivo, pero ¿qué utilizo de diluyente para hacer las diluciones seriadas de la muestra? Solución salina. Muy bien, excelente, solución salina. Entonces yo utilizo solución salina para hacer la dilución. Son diluciones dobles. ¿Qué ocurre? Estas diluciones dobles usted las va a hacer siempre en la, ¿cómo se llama esta cosa? En la tablita, por decir alguna cosa, donde viene provisto de los círculos donde usted va a hacer las diluciones. ¿Cómo hago la dilución doble? ¿Alguien me quiere decir cómo hago esa dilución doble? Esas diluciones seriadas. Para el PR cuantitativo.
Ujú. Ujú. Exacto, muy bien, excelente. Eso es como yo lo debo hacer. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando a mí me aglutina en una titulación de 1 en 32? Les hago esta pregunta. ¿Yo debo hacer de la misma forma la dilución o hay un procedimiento distinto que debo hacer? ¿Alguien sabe o ha escuchado? Sí, se hace una dilución en Excelente. tubo, que parte de 1,32, ajá, iba a 1,64, 1,128. Creo que hasta ahí, o no No, sé si... excelente, muy bien. Hace una dilución en tubo. Pero ¿cómo hace esta dilución en tubo? ¿Su nombre? Jancy, Yancy. Vaya, Yancy, ¿cómo hace la dilución en tubo? Porque me dice, hay que hacer una dilución en tubo. Sí. ¿Cuál es el título de la dilución que debo hacer? ¿Se recuerda o ha visto? fíjese que en el laboratorio nunca llegamos a hacer una dilución en tubo, Va. así que no me dieron mayor información. Vaya, pero excelente, pero tiene ese conocimiento. ¿Qué ocurre? Cuando a mí la muestra del RPR cuantitativo me aglutina hasta 1 en 32, debo hacer una dilución en tubo. Ya no lo voy a continuar haciendo como Angie nos estaba explicando, sino que yo tengo que hacer una dilución 1 en 16 de mi muestra. ¿Cómo hago la dilución? Por una regla de 3, sencillo. Yo digo, quiero que la dilución tenga un título de 1 en 16. Entonces, 1 para 16 y escojo cuánto quiero tener de muestra. Pensemos que quiero tener 20 microlitros de muestra. Entonces, si hago una dilución 1 en 16, yo tengo que multiplicar los 20 microlitros de muestra por los 16 entre 1. Quiero ver. 1, 16, 20 por 16. Me da 320. Pero ese es el volumen total que necesito que tenga mi dilución. Entonces le voy a quitar los 20. Entonces voy a poner 300 mililitros de solución salina con 20 microlitros de la muestra. Y ahí voy a tener una dilución 1 en 16. Y esa es mi muestra madre, como mi muestra patrón. Y esa es con la que voy a empezar a hacer las diluciones tal cual como Angie me lo había dicho, me lo explicó y lo hizo de forma excelente. Entonces, eso es hacer una dilución en tubo. Usted va a hacer una dilución en un tubo aparte partiendo de una dilución 1 en 16. Y ahí va a empezar y va a seguir 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64. Siempre diluciones dobles, ¿verdad? Pero va a ir aumentando el título. E igual, ahí vamos a concretizar de que el título de dilución donde hay aglutinación significativa, ese es el título que yo voy a reportar. ¿Cómo va a ser el reporte que yo voy a hacer? Resultado, tipos de resultado reactivo. Reactivo partiendo de una ELISA o de una CLIA o ECLIA, o no reactivo, reactivo partiendo de esta o de la prueba rápida. Luego me voy, si se fijan acá, si me da un resultado de las pruebas de electroquimio, quimio o ELISA reactivo, yo voy a parar a la prueba cualitativa de RPR, es decir, el RPR tal cual lo conocemos. Si ahí me sigue dando reactivo, para ambos casos, prueba rápida o prueba para donantes, yo estoy en la obligación de hacer la prueba cuantitativa de RPR. Y acá, entonces, ¿cómo voy a reportar yo mi resultado? Usted en este caso, si le sigue dando reactivo, lo va a reportar. Reactivo, la primera prueba. O sea, poner prueba rápida para sífilis, reactivo. O CLIA, ELISA, CLIA, reactivo y la lectura que le da. 35.4, reactivo. Y usted va a poner confirmación RPR, reactivo. Y reactivo con la dilución donde le aglutinó, el último título de dilución con aglutinación significativa. Entonces usted lo reporta de esa manera, es la forma correcta de hacer un reporte, colocando la reactividad y colocando el título de la dilución. O en su defecto, si no me aglutinó, puede que obtenga un resultado de una prueba rápida o de una prueba de donantes, de CLIA, ELISA o CLIA,
reactiva y el RPR le salga como no reactivo. Entonces usted lo da como RPR no reactivo a la fecha. No se lo va a inventar ni le va a poner ahí reactivo cuando usted está viendo que no hay aglutinación. Y puede obtener resultados indeterminados, ¿verdad? Que en el caso de que no sean concluyentes una prueba con otra. Y por último, el de Chagas. Aquí quiero hacer una salvedad. Para las pruebas de Chagas no hay un algoritmo. Este año están trabajando para crear uno porque lo que se manejaba era que para los hospitales o establecimientos de salud de primer y segundo nivel, lo referían para hospitales de tercer nivel, donde tenían este tipo de metodología, CLIA o ECLIA. Y ellos lo confirmaban. A partir de un resultado reactivo, otro resultado reactivo positivo. A partir de un resultado reactivo, en la ECLIA o CLIA les daba no reactivo, entonces lo mandaban a inmunofluorescencia indirecta al laboratorio de vigilancia de salud pública. Ahora, yo les intenté hacer este esquema porque no hay uno establecido. No está escrito en piedra que así es, al menos hasta donde yo tenía conocimiento, así es como se manejaba, pero sé que están trabajando para modificarlo. Por tanto, puede ser que cuando ustedes estén en el banco de sangre, les digan, no se hace de esa manera, o ya no se refiere para allá, o ya no se hace esa prueba. ¿Cómo se trabajaba? Para donantes partimos igual de CLIA, CLIA o ELISA como A1. ¿Qué tipo de resultado obtengo? Partimos de que se trabaja en el banco con quimioluminiscencia como mi A1. ¿Qué tipo de resultado obtengo? ¿Reactivo o indeterminado? Yo lo mando para otro establecimiento de salud que haga una prueba de metodología distinta. Es decir, si en mi banco de sangre trabajamos con ARQUITEC, con quimioluminiscencia, entonces voy a referirlo a un establecimiento de salud que trabajen con electroquimioluminiscencia. Y eso me permite confirmar la prueba, es decir, la misma prueba con metodologías distintas. Si en CLIA me salía reactivo y en ECLIA me salía reactivo, positivo a Chagas. Pero ¿qué pasaba si en CLIA me salía reactivo y en ECLIA me salía no reactivo? Se refería para inmunofluorescencia indirecta, para IFI. Era lo que se estaba manejando anteriormente. Caso contrario, si con cualquiera de esas dos me da no reactivo, libero el informe. Y en el caso de otros usuarios no donantes, pues la prueba rápida es lo que se trabaja en algunas unidades de salud. Se hace prueba rápida para Chagas y este se maneja como A1 obteniendo un resultado reactivo. Yo tengo que hacerlo con una metodología distinta, ya sea ELISA, CLIA o ECLIA, porque recuerden que esta es una prueba inmunocromatográfica. Entonces puedo hacerla con otra de un fundamento distinto y puedo obtener fácilmente un resultado positivo. Y si es no reactivo, yo lo libero el resultado. Reactivo, no reactivo, y de igual manera, como no todos pueden confirmar, porque el MinSal establece que establecimientos pueden hacer pruebas confirmatorias, entonces reactivo pendiente de confirmar. Recuerden, reactivo pendiente de confirmar como el VIH o reactivo pendiente de carga viral como la hepatitis o sífilis, que en sífilis sí se puede, porque usted tiene las pruebas, ¿verdad? Prueba rápida o RPR carbón para poder confirmar. O resultados indeterminados, cuando por ejemplo el CLIA me da reactivo, el ECLIA me da no reactivo, y la A3, que sería la inmunofluorescencia indirecta, que no se las coloqué acá, les dan no reactivo. Entonces son indeterminados o no concluyentes. Bien, entonces eso sería todo respecto a la clase. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Con todo gusto en este momento la pueden realizar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien, entonces creo que no hay dudas. Solo comentarles, día miércoles vamos con la clase de soluciones y el día viernes es el parcial. Hasta el momento se ha asignado la clase, el aula que les asignaron para el examen de investigación, siempre en las aulas de la salud, si no mal recuerdo la 102, va a ser a las 2 de la tarde, va a ser escrito, obligatoriamente presencial, y creo que